Bienvenidos al Cafetaxo de Y tú también puedes. Soy ecuatoriano, actualmente tengo 32 años. Llegué a los Estados Unidos en marzo del 2016. Como todos, ¿no? Cuando recién llegamos, empezamos desde abajo. Voy, trabajo 5 meses, hago $200,000 y me regreso. Mi primer trabajo recuerdo que era lavaplatos en un restaurante. Ahora, tú llegas a Estados Unidos siendo un profesionista. ¿Cómo fue para ti llegar y empezar a trabajar de lavaplatos? Hey, veo que limpias casas, ¿será que puedes venir a limpiar mi casa? Le dije, sí, no hay ningún problema. ¿Cuándo quieres? Dijo, en 2 horas. Yo no había comprado ni la vacuum, ni trapeador, nada. No sé, nomás voy a subir un video limpiando un baño y para mi suerte, ¡pum!, 200,000 vistas. Fue que empecé yo mismo construyendo mi página web, haciendo mi logotipo. Cuando empiezas a desarrollar esta aplicación, ¿cuál dirías tú que fue el mayor reto, aparte del costo? La necesidad número uno, saber cómo cobrar. Hay otra necesidad más grande, es cómo conseguir clientes. Ujú. Si el CEO de esa empresa no sabe cómo corre correctamente esa empresa, nadie más lo va a saber. Cuando uno empieza a delegar en una empresa, ¿qué es el punto clave para poder crecer? Si tú no delegas, en sí no puedes crecer. Hola, ¿qué tal a todos y bienvenidos al Cafetaxo de Y tú también puedes? El día de hoy tenemos el honor de platicar con Javier Silva. Él es ingeniero industrial y fundador de Thunder Pro. Con su plataforma, Javier está modernizando la industria de limpieza, permitiendo que miles de negocios se enfoquen en lo que realmente importa, entregar espacios limpios y saludables. Javier, bienvenido al Cafetaxo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Una vez más, Miriam, un gusto para mí poder estar contigo en este espacio, tu espacio. Gracias por el tiempo y como siempre, pues tratar de aportar lo más que se pueda a la comunidad latina. Claro que sí, yo siempre les agradezco a todas las personas que nos permiten pues su tiempo, porque reconozco que como dueños de negocio tenemos un horario bastante ocupado, así que te doy las gracias de antemano por hacernos este espacio en tu ocupada agenda. Ahora, para que la comunidad te conozca un poquito más, platícame acerca de dónde eres originario y cuánto tiempo llevas viviendo en los Estados Unidos. Bueno, pues soy de origen latino, soy ecuatoriano. Actualmente tengo 32 años. Llegué a los Estados Unidos en marzo del 2016. Pues prácticamente que llegué a este país. Mi trabajo, como todos, ¿no? Cuando recién llegamos, empezamos desde abajo. Mi primer trabajo recuerdo que era lavaplatos en un restaurante. Entonces, eso era lo más viable en ese tiempo, porque pues tuve la oportunidad de conocer a una persona que pues, me guió en ese aspecto. Entonces, desde ese tiempo, creo que si mal no recuerdo, trabajé como unos 5 años en restaurante. Poco a poco empecé a ir escalando un poquito, después de lavaplatos me pasaron a lo que es preparador, luego ensaladero, pastero, broilero, me moví en todo el área de la cocina durante en ese tiempo que estuve. Recuerdo que el cargo más alto que llegué a tener en la cocina fue kitchen manager. Eh, pero durante todo ese trayecto yo siempre tuve como una pequeña idea de querer hacer algo adicional en ese tiempo, pues como yo soy ingeniero industrial en Ecuador, tengo la idea de un poco de diseño, entonces empecé abriendo un negocio de diseño para hacer tarjetas, flyers, door hangers. No era fácil, era un poco complicado porque durante 3 meses que estuve haciendo creo que vendí como 100 tarjetas. Entonces, para mí fue un poquito difícil como que ir escalando poco a poco, porque en sí, en parte también afecta el inglés. Ahorita ya lo domino más. En ese tiempo pues era muy bajo. Entonces, después que tuve ese negocio, pues no me rindió para nada. Creo que hice $90 en 3 meses. Entonces luego empecé cortando pasto, tampoco me funcionó. Empecé como agente de ventas de vehículos por porcentajes. Entonces, así iba poco a poco hasta que después, pues, no me funcionó nada de eso y tuve que volver a trabajar en lo que es en la cocina, donde me sentía seguro. Entonces pasó creo que un año más y fue que se me vino otra vez la idea de poder empezar un negocio y fue cuando empecé un negocio de limpieza de casas.
Ok. Ya ahí estaba un poquito más, no recuerdo exactamente el año, pero sí estaba un poquito más de moda utilizar eh, Facebook, y me aparecía mucha publicidad de lo que es limpieza. Entonces digo, yo puedo limpiar una casa, ¿quién no puede limpiar una casa? Entonces se me ocurrió empezar a limpiar casas. Como les digo, yo tengo un poco de experiencia por la universidad, entonces para mí fue mucho más fácil poder, en este caso, abrirme un poco en esa industria, porque para mí fue fácil hacerme una página web, lo que era Google My Business, ya tenía un poco de idea de cómo poder atraer esa clientela. Entonces, para mi suerte o buena suerte, todo se fue dando. Empecé a agarrar un cliente, luego empecé agarrando otro. La manera como yo lo hacía era que durante yo creaba mi negocio en el internet, en los otros tiempos libres yo me dedicaba a hacer Uber y DoorDash. Entonces yo me mandé a hacer unos door hangers, unos flyers. En cada orden de un cliente, yo me compré una grapadora, entonces yo le ponía unos door hangers en las bolsas de los pedidos de los clientes y se los enviaba a la casa. Entonces, cada pedido que me llegaba a mí de DoorDash, yo le imprimía mi tarjeta, mi door hanger y se lo mandaba. Entonces, eso fue como un punto de inicio para mí, porque de todas esas órdenes que yo hacía, yo repartía, me empezaron a llegar un cliente, me empezó a llegar otro cliente, y de esa forma fue que poquito a poco empecé a agarrar clientes. Cuando llegó al punto en el que dije, bueno, yo necesito empezar, soy ecuatoriano, actualmente tengo 32 años. Llegué a los Estados Unidos en marzo del 2016 a trabajar con gente, porque yo lo estaba haciendo por mi propia cuenta. Ujú. Entonces fue que empecé recién a querer contratar a una persona. Ok, quiero que me platiques, antes de que me empieces a platicar cómo surge Thunder Pro, quiero que me platiques acerca de tu carrera. Tú estudias ingeniería industrial en Ecuador. ¿Y cuáles Ujú. eran tus planes cuando terminas tu carrera? O sea, ¿qué era lo que tú, qué era lo que, cómo te veías tú? Básicamente en Ecuador yo tenía una posición bastante buena, como la empresa a la cual yo trabajaba es todavía, porque todavía existe, es una de las empresas que trabaja por medio de lo que es petróleo. Ok. Eh, entonces, me brindó la oportunidad de poder estudiar y trabajar, porque desde que salí del colegio, yo no paré de estudiar, continuaba estudiando. Entonces, esa empresa me dio la oportunidad de poder continuar estudiando, pero la finalidad era que cuando me gradué, trabajara para ellos como ingeniero. En esa misma empresa pude sacar la visa americana, pero para mala suerte de la economía en ese tiempo, pues el petróleo cayó económicamente por debajo de los $8 por barril. O Ajá. sea, cuando normalmente costaba alrededor de 120, 130. Entonces, ese colapso económico que pasó en Ecuador obligó a la empresa a cortar todo lo que es lazos laborales, no solo conmigo, sino con la mayoría de empleados. Ahí inclusive muchas empresas cerraron. Ok. Y por ende, entonces, justamente cuando yo terminé de graduarme, fue que nos despidieron. Y entonces, yo me había endeudado porque había sacado varios préstamos, porque había comprado cosas para yo hacer negocio. Entonces, como estaba tan endeudado, sin trabajo, porque ya me corrieron, los pocos ahorros que tenía, pues estaba cubriendo costos que tenía, debía a los bancos. Entonces, ahí fue que tomé la decisión de venirme para Estados Unidos, Ok. porque en sí la carrera no la pude ejercer. Ok. Ahora, tú llegas a Estados Unidos siendo un profesionista. ¿Cómo fue para ti llegar y empezar a trabajar de lavaplatos, sabiendo que tú tenías potencial para más? Pienso que eso es como un golpe duro, para, no solo para uno, sino para la mayoría, porque en mi país, o sea, en el país de uno no está acostumbrado a hacer, digamos, cosas así como, si lavas bien los platos, está bien, si no, pues tu mamá lo va a hacer, Ujú. ¿verdad? Cuando topas en la realidad que aquí necesitas sí o sí hacer, porque de eso depende tu renta, de eso depende si comes o no. Fue un golpe bastante fuerte porque yo varias veces yo dudé, dije, bueno, yo estoy haciendo cosas que no,
van con el perfil. Uno viene con ese ego tan alto de que sí, yo voy a aplicar a cualquier empresa porque ya me gradué y tengo mi título y aquí ese título no sirve para nada. Ujú, Entonces venía con ese ego tan alto que fue un golpe tan duro llegar a trabajar en un restaurante así. Pero yo tenía en mente que no podía regresar porque pues estaba endeudado. ujú, Y yo retrocedía pues prácticamente todo ese trayecto, pues como le digo, yo entré con visa. Yo ya tenía en mente que si yo salía ya no podía regresar. ujú, Entonces, para mí sí fue algo un poquito difícil, ujú, más que todo acoplarme a cómo estaba el sistema de trabajo. ujú, Porque aquí, cuando llegamos aquí, prácticamente agarramos lo que más pueda con ujú, tal de poder tener un poco de ingresos. ujú. Ahora, ¿tu meta era juntar dinero, pagar tus deudas y volver o qué era o tú aspirabas a hacer una vida aquí en los Estados Unidos? Mi meta en sí fue, voy, trabajo 5 meses, hago $200,000 y me regreso. Ok, ahora llegas a ese trabajo y me imagino que los gerentes vieron tu potencial y empiezas tú a escalar posición, ¿verdad? Te empiezan a dar promociones y empiezas a aprender todo el manejo de la cocina en Estados Unidos. Platícame cómo fue ese camino para ti. ¿Te enamoraste de ese rubro? Sí, cuando, pues, como le menciono, cuando llegué a mi primer posición, que era lavaplatos, uno cuando viene de otro país tiene esa mentalidad de que voy a Estados Unidos, hago 3, 4 meses, me hago $100,000 y regreso rapidito, pero cuando llegas aquí te das cuenta que no te alcanza ni para la renta. Entonces, es como que te consume eso donde tú tenías esa mente que, pues, voy a hacer dinero así por así rápido y me regreso. Entonces, entrar al mundo del restaurante, iniciar como lavaplatos fue algo que no me gustó, algo que pienso que la mayoría no quiere pasar por ahí, pero tiene que pasar. Pero irme acoplando un poquito a poco, o irme poniendo en la mentalidad de que, pues, eso es lo único que por el momento tengo que hacer, porque no puedo ejercer como ingeniero, no puedo hacer otra cosa adicional, pero pues tengo este camino. Sí, hubieron varios kitchen managers que en ese tiempo pues vieron un poco de potencial en mí, me dieron la oportunidad de pasar a otras áreas. Como les digo, pasé a ser preparador, luego a ensaladero, iba adquiriendo un poquito de experiencia. En base, iba haciendo amistades, que las mismas amistades me iban llevando a otros restaurantes, porque cuando yo llegué aquí, yo empecé ganando casi $11 la hora. Ujú, Entonces casi no alcanzaba para nada. Y otra cosa que me golpeó muy feo eran las distancias, porque yo no tenía un transporte. Entonces vieron como 5 meses que andaba así en puro bus. Y eso sí me pegaba bastante feo porque hubieron ocasiones en las que como el restaurante cerraba como a las 11 y lavar platos y lo más rápido que sea, porque a las 2:30 pasaba el último bus y si no lo agarraba, eso me quedaba. Entonces hubo varias ocasiones que me tocaba dormir en los parques porque se me pasaba el bus y era el wow. último y pues, las amistades no tenía que me pasaran a ver. En ese tiempo yo trabajaba casi por Carson y yo vivía en Long Beach. So en bus era como 1 hora. Caminando era como 5 horas. Entonces, Wow. la única opción que me daba a mí es quedarme a dormir en el parque, ahí en esos, donde hacen los parties y todo. Me quedaba a dormir ahí. Al siguiente día me levantaba, compré una membresía del 24 Hours Fitness, me bañaba rápido y me iba al restaurante que estaba ahí cerca. Eso sí me pegó bastante, bastante feo. Hasta después de que ya pude conseguir un vehículo. Entonces ya poquito a poco se iba como quien acomodando. Ujú, Como le digo, la ventaja mía es que yo sí soy un poco muy curioso. ujú, Eso sí. Entonces, mientras yo agarraba, me tocaba dejar los platos en la línea y lo que yo hacía era miraba a ver qué le echaban, cómo le hacían y todo eso. Entonces, cuando me pasaron al área de preparación, yo ya tenía una idea de cómo era de cortar la cebolla, cómo hacían el cosla, cómo hacían la Caesar. Entonces, para mí fue un poco más fácil porque yo me dedicaba a mirar todo lo que ellos estaban haciendo, porque eso fue uno de los consejos que una persona que trabajó en ese tiempo conmigo me dijo, aunque te digan que no te metas, o aunque te digan que no es tu posición aquí, siempre está mirando a ver qué te puedes hacer, dónde puedes ayudar. Entonces, sí me dieron la oportunidad de poder ir.
pasando una posición, otra posición. Cuando salí de la lavaplatos a preparador, créanme que fue el logro más grande que pude haber conseguido, porque dejaba de estar mojado 24 horas, con las manos arrugadas, con las manos que todas quemadas porque lavan con agua caliente. Entonces, para mí fue el paraíso llegar a un puesto de cocina. Pues y así poco a poco, pues durante el tiempo que estuve dentro de esa área, iba agarrando un poquito de experiencia hasta que cambiaba de restaurante por un puesto más, por un salario más. Y de esa forma fue que pasé durante esos 5 años, básicamente trabajando en restaurante hasta que me topé con el mundo de la limpieza de casas. Ok. ¿Y cómo fue que se te ocurre a ti comenzar un negocio de limpieza de casas? ¿Qué es lo que te lleva a decir, ok, ya no estoy contento en la industria de la cocina o fue más bien, creo que aquí hay una mejor oportunidad? Tuve, como le digo, el puesto más alto que yo pude tener fue de kitchen manager en un restaurante. Era uno de los más jóvenes como kitchen managers. Me desenvolvía un poco en el inglés, conocía al revés y al derecho la cocina. Entonces hubo un poco de celos con un kitchen manager que llegó, un posible kitchen manager, porque la tienda donde yo estaba era una tienda de entrenamiento, es decir, la mayoría de kitchen managers que se iban a hacer en todo el condado de California llegaban, se entrenaban ahí y se iban a sus respectivas tiendas, como la empresa esa estaba creciendo. Entonces hubo una persona que llegó y le gustó esa tienda, porque esa tienda era la número uno en ventas en todo el estado de California. Y empezaron las partes de los celos, así, al final terminaron despidiéndome. Hubo un Ok. poco de controversias que pusieron en contra mía, entonces terminaron despidiéndome y yo ya tenía pues en ese tiempo pues un poquito más de salario. Lo que yo hice fue ya rentarme un propio apartamento, entonces ya más gastos. Y cuando me despidieron fue como que ya ahora, ¿cómo hago para cubrir esos gastos? Y empecé a buscar otros trabajos, pero en sí la mayoría no quería pagarme lo que yo ganaba como siendo kitchen manager. Y dije, bueno, tengo que hacer un negocio, otra vez retornar a los negocios. Y pues viendo en Google empresas que no requieran mucha inversión, que paguen bastante, la primerita, limpieza de casas, limpieza de casas. Entonces, ahí digo, sí, pues todo el mundo sabe limpiar casas. Yo puedo limpiar casas. Si puedo limpiar restaurantes, ¿qué no va a limpiar una casa? Fue que empecé yo mismo construyendo mi página web, haciendo mi logotipo, páginas, lo que es los door hangers, flyers. Yo mismo empecé a construir la base principal de lo que era limpieza. Y también me ayudaba, como le digo, haciendo DoorDash, que imprimí los flyers y los pegaba en las órdenes de ellos y se los dejaba. De ahí, poquito a poco, empecé a agarrar clientes. Uno por uno, uno por uno. Recuerdo que el primer cliente que me llamó me dijo, hey, veo que limpias casas, ¿será que puedes venir a limpiar mi casa? Y le dije, sí, no hay ningún problema. ¿Cuándo quieres? Dijo, en 2 horas. Yo no había comprado ni la vacuum, ni trapeador, nada. Yo no tenía nada, pero yo le dije que sí. En ese momento que me dijo, sí, ven, aquí me mandó la dirección. Ese momento me fui a Target, compré una vacuum. O sea, inconscientemente yo estaba haciendo lo que debía hacer, pero cuando yo llegué a la propiedad del cliente, yo llegué con las bolsas de Target, con la vacuum en la caja y yo, pero inconscientemente. Entonces, cuando el cliente me mira y me dice, ¿tú puedes limpiar casas? Sí, le digo, sí, sí, sí puedo. Y me dice, ¿has limpiado casa alguna vez? Sí, le digo muchas veces, tengo muchos clientes. Y dice, ¿pero por qué tienes las bolsas de Target y aún no abres la vacuum? Y fue como que, no, no, es que como es cliente nuevo, tengo que comprar cosas nuevas. Fue un desastre ahí porque el cliente me agarró con la mentira. Y luego yo no sabía cómo armar esa vacuum, no sabía cómo utilizar esa vacuum. Y entonces cuando saco la caja, empiezo a armar, no sabía cómo armar la vacuum. Y el cliente me volvió a preguntar, me dijo, hey, ¿estás seguro que sabes limpiar casas? Y le digo, bueno, ya me agarró con la mentira, le digo, ¿sabe qué? La verdad, usted es mi primer cliente, le digo, y pues yo quiero trabajar, le digo, si le puedo ayudar, sí, si desea que me vaya, me voy. Y me dice, no, yo desde el principio te pregunté que si limpiabas casas, y me dijiste que sí, pero bueno, verás, te voy a enseñar a instalar esta vacuum. El cliente me ayudó a instalar la vacuum, me enseñó a usar la vacuum y me dijo que empiece por acá, que vaya a la sala, luego a la cocina. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a ir para darte tu espacio. Quiero que tú te desenvuelvas, no estés nervioso porque ya me puse nervioso. Claro.
Entonces le dije que estaba bien, se fue. Yo no sé la verdad si limpié bien, no limpié bien, o no sé cómo fue todo eso, porque no sabía si empezar por la cocina, ir al baño o ir a la sala, o sea, andaba de arriba abajo, pero el punto está que no hacía nada. Ujú, Pero al final del día, pues me tardé como 6, 7 horas en esa casa. Creo yo que lo hice bien. El cliente después me volvió a llamar, pero cuando el cliente me hizo un pago, porque yo tenía en mente, dije, por esa casa voy a cobrar 150, pero el cliente al final del día me pagó como 350. Dije, wow, aquí está el dinero, aquí ujú, está el dinero, solo tengo que aprender cómo se hace correctamente esto. ujú, De ahí para adelante fue cliente tras cliente, empezaba a agarrar un poquito más de experiencia, me empecé a capacitar más, porque la industria de la limpieza es una infinidad de aprendizajes que uno nunca termina de aprender, inclusive hoy que nuestra compañía, aparte de Thunderpro, tengo una compañía de limpieza comercial en Los Ángeles, tenemos alrededor de 35 clientes comerciales ujú. de janitorial service. Entonces, ese punto para mí fue un punto clave porque dije, si yo hago haciendo Uber, DoorDash, trabajando como cocinero, hago 120 al día, trabajando 10, 14 horas, con ese cliente lo pude hacer en 4 horas, 5 horas. So, este es el verdadero trabajo que yo quiero. Ujú, De ahí para adelante empecé a estructurarme un poquito más como empresa, porque ese día yo fui con una camisa que yo tenía, con una gorra que yo tenía, con todo lo encontrado, pero empecé a estructurarme un poquito más. Empecé a hacer mi perfil profesional, mi negocio en sí. Ya. De ahí en adelante empecé a hacer lo que es logotipos, toda la estructura de una empresa. No ok. habría ninguna estructura legal LLC todavía hasta más adelante. Ok, ahora uno de los retos para muchas personas que empiezan a emprender es saber cuánto cobrar. Por ejemplo, a mí tú me dices que ibas a cobrar $150 por un trabajo de 7 horas, eso es muy poco para lo que es tu industria. ¿Cómo aprendiste el saber cobrar? ¿Cómo fue que le hiciste para poder estructurar esa parte de tu empresa? Básicamente, como le menciono, para mí fue un poco más fácil agarrar las riendas de este tipo de negocio porque yo tengo conocimientos de matemática, física, química, hidráulica, neumática, todo lo que nos daban en la universidad. Entonces, para mí fue más fácil poder hacer un cálculo, una regla de tres en cuanto a los precios, porque lo que a mí pienso que la mayoría los termina consumiendo es, bueno, ¿cuánto puedo cobrar por esto, verdad? Entonces, para mí fue más fácil poder sacar un cálculo de cuánto se debe pagar a la persona, a las personas que están haciendo limpieza, cuánto se debe pagar en productos y cuánto es lo que debería tener de ganancia la compañía. Ujú, Entonces, yo siempre hago ese cálculo y en base a la ganancia de la compañía, yo sé que el precio es correcto. Si ok. puedo cubrir costos y generar un poco de ganancia para la compañía, sería el precio correcto. Entonces, esa incógnita para mí no fue un dolor de cabeza, porque para mí en la primera que aprendí, en la segunda ya lo mejoré. Ujú, Entonces, para mí fue mucho más fácil poder llegar a ese punto. Pero si vi la necesidad de la mayoría de personas que están iniciando en la industria de la limpieza, el mismo problema, ¿cómo puedo cobrar en limpieza? Fue cuando de ahí, pues pude tener la idea de poder sacar esta plataforma, esta aplicación. Hoy en día, bueno, ya es una plataforma. Hoy en día somos alrededor de 16 personas trabajando dentro de Thunderbird, incluido lo que es ingeniería, parte de diseño, QR, que son básicamente el soporte técnico que tenemos. Pero la idea en sí nació de la misma pregunta que yo me hice algún día, ¿cómo puedo cobrar en una casa? Pero hubo una persona, yo siempre digo, por algo malo viene algo bueno. ujú, Empecé yo a postear videos en TikTok. Empecé a postear videos y como tenía mucho alcance, bueno, en ese tiempo era más fácil llegar a más personas. Posteabas un video, tenías 10,000 vistas, lo más bajo. Hoy día es un poco más complicado. Pero entonces yo vi esa necesidad de la gente y yo me compré en ese tiempo una pizarra y yo me conectaba en unos en vivos y les enseñaba, miren, si tienen una casa de 2 habitaciones, tienen que hacer esto y el precio final es este otro. Si es de 3 habitaciones, yo en la pizarra les enseñaba a la gente. Y mucha gente conectada, 300, 400 conectados. Digo, wow, hay mucha necesidad. Pero nunca tuve la idea de, bueno, voy a hacer una aplicación. Sino hasta que llegó un hater
que ojalá, pues yo siempre le digo muchísimas gracias, yo te mando un beso a esa señora que hasta el día de hoy no sé si qué pasa con ella. Esa señora me odiaba hasta decir basta, porque ella lo que hacía era cobraba, creo que $100 por una asesoría de cómo cobrar en limpieza. Ujú. Pienso yo que la gente que me miraba a mí dejaba de pagarle. A ella. Sí, inconscientemente, eso. El típico latino que tenemos un poco de envidia con los demás. Entonces, esa señora me hacía videos diciéndome que yo era, no sabía nada, que era un chamaco tonto, que, o sea, que vengan con ella porque ella les iba a enseñar. Y bueno, y dije, pues, está bien, ¿no? Y hasta que un día me acomoda la paciencia. Esa señora se me metió a mí en vivo, creaba otras cuentas y me decía que no, que él no sabe nada, ha sido un chamaco que apenas empieza. Y esa noche como que ya me colmó y dije, voy a buscar una aplicación que sepa hacer cálculos de limpieza y voy a promocionarla duro todos los días, todas las horas, para que de esa forma la gente vaya ahí, descargue y sepa cuánto cobrar. Y yo le pregunto, miren, ¿cuántas aplicaciones encontré? Ninguna. Ninguna, ninguna en el mercado. Digo, pero qué raro. ¿Cómo es posible que no exista una aplicación que pueda ayudar a la comunidad de saber meter cuántas habitaciones, cuántos baños? No encontré, me pasé toda la noche buscando y no encontré ninguna. Entonces se me prendió el foco, digo, yo sé codificar, en la universidad me enseñaron. Empecé con esa idea, digo, voy a crear yo mi aplicación. Empecé haciendo el diseño, el logotipo, desde cero otra vez. Como lo hice Cleanup Company, empecé con Thunderpro. Pero va a creerme, Miriam, que me tomé 5 días tratando de hacer algo. Y en los 5 días solo pude hacer como el bienvenido a Thunder. Solo esa carilla. Dije, no, esto está muy complicado, muy complicado. Entonces, ahí lo que yo me asesoré un poquito fue con una persona en ese tiempo que yo tenía como mi business coach de negocios. Entonces le mencioné un poco de esto y me dijo, ¿sabes qué? Necesitas contratar un equipo que te haga eso. Entonces empecé a sacar estimados de empresas que me podían hacer una aplicación. La más barata que me llegó fue como de $80,000 más o menos para hacer. Y yo me tuve así, wow, ¿cuánto necesito para hacer una aplicación de esas? Y yo en mi mente tenía, dije, con $3,000 de lado, Ujú. pero lamentablemente no fue así, bastante caro y bastante riesgo para mí, porque bueno, en ese tiempo mi compañía sí estaba dando bastantes frutos, pero era como que, ok, si desfinancio esta compañía para abrir algo nuevo, puede hacer que pierda esta y pierda la otra. Eso fue un riesgo bastante grande. Pero al final del día tomé la decisión, tomé la iniciativa de poder, dije, bueno, eso es lo que yo pienso que sí necesita la comunidad, no existe. Tomé el riesgo, desfinancié Clean Company, casi la pierdo, porque los employees querían comerme, porque llegaba el día de pago y espérenme un ratito más, espérenme a que pague un cliente, porque yo todo ese dinero ya lo había botado acá, guardado para crear esa aplicación. Y bueno, así fue cuando pues pude reunir ya el primer depósito que me pedía esa empresa para poder iniciar. Y después de eso, pues ya se dio el primer depósito y yo dije, bueno, ¿valdrá la pena? Sí lo dudé muchas veces, porque era una inversión bastante grande. Nadie me quiso apoyar un poco porque yo ya tenía conocidos y yo les mencionaba, ahí, hagamos este negocio, creemos esta aplicación y pues quizás no creían, tenían esas dudas. Y poco a poco, pues caídas y levantadas, reuní lo que me pedían para la entrada y fue que dio a inicio en este caso ya a Thunder Pro prácticamente hoy en día. Ok, ahora entonces comienzas como con ese primer cliente que pues te permitió, te dio la oportunidad y hasta te pagó lo justo, porque fíjate que uno de los problemas que existe en nuestra comunidad latina es que muchas personas malbaratan su trabajo, pero también hay personas que digamos que quieren pagar muy poco, que no están conscientes digamos de todo el trabajo que envuelve en lo que es la limpieza de casas. A ti pues te tocó una buena experiencia, que tu primer cliente no fue un aprovechado y digamos que te pagó lo justo por ese trabajo. Entonces empiezas tú poco a poco
a acumular esta cartera de clientes y empiezas a crear el contenido en la plataforma de TikTok, porque ya vi, te diste cuenta que pues ahí había, digamos, una comunidad de personas que podían beneficiarse de los conocimientos que tú ya habías adquirido. Entonces, gracias a esta hater, entonces tú ves la necesidad de crear una aplicación que te ayude a cotizar un precio o de saber cómo cobrar. Y empiezas con lo que viene siendo Ujú. Thunder Pro. Entonces, digamos que fue esta hater la que te llevó a darte cuenta de que había una necesidad tecnológica en esta industria. Mm, no, ¿verdad? Cuando yo decidí abrir mi cuenta de TikTok, básicamente nunca como que tuve esa idea de decir, no, yo puedo dedicarme a ser creador de contenido, porque pues obviamente a estas alturas yo tengo mis seguidores tanto en YouTube, Facebook, que se genera dinero con eso, pero nunca mi idea fue, ok, quiero ser creador de contenido porque quiero generar dinero con eso, sino mi idea fue no sé, nomás voy a subir un video limpiando un baño y para mi suerte, ¡pum! 200.000 vistas. Ujú, Inclusive yo cuando posteé el primer video en TikTok, yo no sabía cómo era eso, cómo funcionaba, ni sabía que se generaba dinero de esa forma. Pero cuando posteé el primer video, me recuerdo que estaba durmiendo y mi teléfono no paraba de sonar y sonar y sonar y digo, bueno, me meto a ver qué era TikTok y eran los comentarios y los likes y seguidores y tanta cosa. El primer video que posteé se fue con 200.000 vistas y digo, wow, esto está bien, porque me gustaban los comentarios y los mensajes. Posteaba otro video y lo mismo, más views y dije, bueno, esto lo hago porque me gusta hacer videos. En sí, la necesidad de entrenar a las demás compañías no se fue dando hasta quizás, creo que cuando tenía 100.000 seguidores, porque mucha gente me mandaba mensajes, me decía, Javier, por qué no haces en vivos enseñándonos cómo cobrar, enseñándonos cómo conseguir clientes? Porque aparte de la necesidad número uno, saber cómo cobrar, hay otra necesidad más grande, es cómo conseguir clientes. ujú. Entonces, yo empecé posteando videos de esto, de cómo conseguir clientes, pero no tenía muchas vistas. No sé si ha notado que cuando es información valiosa de cómo conseguir clientes, Oh, cómo sí. hacer negocios, mueren las vistas, Sí, ¿ya? pero te pones a hablar de un chisme o de algo Suben las vistas. cotidiano y tú te suben mucho las vistas. Sí, sí, totalmente. Ya, Comparto entonces, contigo eso. y yo me topé con esto y digo, bueno, inconscientemente digo, molestan mucho que quieren que les enseñe cómo conseguir clientes. Posteo un video, cómo conseguir clientes, 200 vistas. Luego posteo un video mostrando ese producto que limpia acá, hace esto y ¡pum! Se fueron las vistas. Y digo, me piden algo, pero cuando les doy ese tipo de contenido no pasa nada. Entonces alguien me dijo, no, tienes que hacer en vivos. La gente en vivo te empieza a conectar más contigo. En los videos casi no. Empecé a hacer en vivos. Ahí fue cuando inconscientemente empecé, digamos, como quien a capacitar a las personas. Hablaba de cómo conseguir clientes, cuál es la importancia de una página web, del Google My Business, de los reviews. Y las vistas subían bastante en los envíos. Entonces dije, bueno, eso es algo que me gusta, voy a empezar. Y fue cuando me topé con esa personita Y que esa señora, ella también se dedicaba a hacer el tipo de contenido que tú creabas. sí, ella también tenía o tiene, o no sé, como le digo, terminó bloqueándome al final del día, porque ella lo que hacía era, también tenía una compañía de limpieza, pero ella los impulsaba a que hagan ¿cómo se dice? Una cita con ella y por ahí, pues, por ahí supieron decir que cobraba $100 por enseñarte cómo cobrar, perdón, enseñarte cómo cobrar. Entonces dije, bueno. En mi contenido se trata de enseñar de cómo cobrar, ¿no? Pero inconscientemente estaba lastimando el negocio que ya tenía. Ok. Pero quizás por esa es la razón que pues empezó a agarrártela conmigo. Y pues dije, bueno, yo no le estoy haciendo nada malo a ella. Ujú, Inconscientemente que afecte a su negocio, pues es problema de ella. Pero sí se lo tomaba muy personal de que yo me iba directamente contra ella. mm, En ese tiempo no era mucho el tema este de yo te enseño, te capacito. Hoy en día ya todo el mundo anda enseñando, capacitando, aunque sin experiencia, pero ahí están. ujú. Am, pero como le digo, en base a eso, de que esa señora como que
Me picaba, me picaba, me picaba y hasta que dije no. Como dije no, ya no voy a enseñar nada. Mejor descargo una aplicación, se los muestro y ella que se arregle con la aplicación. Ahora, en este caso, ya me comentaste que uno de tus retos fue tú empezaste y tú dijiste, yo lo puedo hacer, pero después te diste cuenta que era un trabajo monumental. Entonces dijiste, mejor contrato a alguien. Me imagino que también por el tiempo tú ya estabas ocupado con tu negocio y pues el crear una aplicación pues te iba a robar tiempo pues que ya tienes tú para otras cosas. Entonces, cuando empiezas a desarrollar esta aplicación, ¿cuál dirías tú que fue el mayor reto, aparte del costo? El mayor reto para mí fue empezar a conocer ese tipo de industria, Ok. porque uno como CEO de una compañía, no solo de una compañía de tecnología, sino de cualquier compañía, tiene que, ¿cómo le puedo decir? No es solamente poner el dinero y ya, sino tienes que saber qué estás haciendo. Ujú, Porque si tú no sabes qué estás haciendo con tu negocio, es como que, ok, compras un carro el más caro que tú tienes, pero no lo sabes manejar, mm, no sabes llevarlo. mm, Entonces, el mayor reto para mí fue, yo tenía la idea, pude reunir el capital, pero no tenía ni idea de cómo funcionan las aplicaciones. No tenía ni idea de cómo exactamente corre una empresa de tecnología ujú, que, pero mi mayor reto fue aprender ese tipo de industria, porque cuando ya decidí meter el 50% para iniciar esa empresa, me hablaban de código, me hablaban de este otro, y yo, bueno, sí, el de Team Marín de Doping Web, vamos con esta. ujú, Y eso fue algo que sí me afectó a mi empresa. ¿Por qué? Porque cuando se hizo la distribución en Apple, en Google, por mis decisiones de que no, hazla con este código, y cuando en verdad no era ese código, sino era con otro código, porque ese código a futuro se desmaterializa en iOS y resulta que aparece otro código. So, eso fue para mí un reto bastante grande porque me metí a estudiar cómo exactamente se codifican esas aplicaciones, cómo se lee esas aplicaciones para en Apple y en Google, para que en sí puedan ser funcionales. Porque las empresas que vienen y te codifican, ellos siguen lo que tú quieras que hagan, ujú. ¿ya? Entonces tú tienes el que tener Pero el si tú les conocimiento. das, exacto. So, por eso vuelvo a repetir, uno como CEO de una empresa tiene que saber exactamente cómo funciona esa empresa. Ujú, Porque si no sabes cómo funciona, es prácticamente perder tu tiempo, perder tu dinero, porque al final del día no va a funcionar. ujú. Si el CEO de esa empresa no sabe cómo corre correctamente esa empresa, nadie más lo va a saber. Ahora estamos en el 2025. Platícame cuáles son las funciones que tiene Thunder Pro. ¿Qué es lo que podemos hacer con Thunder Pro y dónde lo podemos encontrar? Pues hoy en día, Thunder Pro ya no es solamente una aplicación para Apple y Android. Hoy en día es una plataforma digital que la puedes utilizar en tu computador, desde tu oficina, desde donde tú quieras, en tu tablet, en tu teléfono, en tu computador. Las funciones principales que tiene hoy en día Thunder Pro es que te puede ayudar a sacar los precios de limpieza residencial, de comercial, de post-construction, que hoy en día existen una infinidad de servicios. Te ayuda a calcular, por ejemplo, si yo tengo una empresa de limpieza y estoy empezando en el área comercial y quiero saber cuánto cobrar por un restaurante, ya sea una sola limpieza o a su vez si el cliente quiere mensualmente, quiere 3, 4, 5 veces al mes la limpieza, tú simplemente lo que vas a hacer dentro de la aplicación va a elegir el tipo de propiedad, restaurante, oficina, warehouse, iglesia, la propiedad que se te ocurra, la encuentras en la aplicación, pones cuántos empleados más o menos van a invertir en ese edificio, cuántos pies cuadrados tiene la propiedad, cuánto tiempo más o menos crees tú que se te va a tomar en hacer esa limpieza, y cuando tú presionas calcular, la aplicación de forma automática te va a dar un precio, te va a desglosar el labor cost de cuánto vas a pagar en employees, cuánto vas a pagar en producto, cuánto vas a pagar en impuestos, y el total de labor cost, y te reduce cuánto va a ser el costo principal menos labor cost y cuánto va a ser la ganancia de tu empresa. Ok. Y esta aplicación es a nivel nacional porque como tú sabes, por ejemplo, tú estás en California. Entonces, California, el costo de vida es más elevado que otros estados, por decir, como Texas. Entonces, la aplicación puede calcularnos en base a la zona donde estamos. Sí, correcto.
Correcto, ese fue uno de los principales retos que tuvimos dentro de la aplicación, porque el precio que se cobra aquí en California por 3 habitaciones y un baño no es el mismo precio que se cobra en Houston. Ujú. So, la aplicación es una aplicación ahorita inteligente que lo que hace es detecta el estado en el que tú estás. Cuando tú creas una cuenta, tú pones en qué estado estás y de forma automática todos los precios empiezan a trabajar en ese estado. Es decir, si tú haces una prueba con una limpieza aquí en California y en Houston, los precios van a ser muy diferentes. De Ok. igual funciona para cada estado. En cada estado que tú descargues esa aplicación o la utilices en el computador, te van a salir números diferentes porque cada estado tiene su precio, cada estado tiene sus reglas, entonces está funcionando actualmente con Thunder Pro. Wow, no, pues muchas felicidades, Javier. Ahora, ¿cuáles son algunos de los testimonios que has recibido de los negocios que comienzan a utilizar Thunder Pro? Nosotros actualmente lo que estamos haciendo hoy en día es recopilando esa información. Como existen buenos, como existen malos. Hay personas que pues no se acoplan con una plataforma. No somos monedita de oro ante todos. Ujú. Siempre va a haber alguien que no le gusta porque el botón no es rosadito, sino es azul. Entonces, ya. Am, pero sí hemos tenido bastante llegada. Por ejemplo, hoy en día somos alrededor de 22,000 usuarios dentro de la aplicación, de los cuales la mayoría está porque les gusta la plataforma, es fácil de usar. Conforme va pasando el tiempo, nosotros lo vamos haciendo más sencilla, más fácil de usar para que el usuario en sí no tenga complicaciones. Hay usuarios que están desde el día número uno de que lanzamos la plataforma a hoy en día, y cuando yo posteo un video en mi canal de TikTok o Facebook o YouTube, aparece alguien mencionando, hey, yo conocí esta aplicación cuando era recién nuevita y ahorita me encanta más. La aplicación en sí está diseñada para esa comunidad que necesita esa ayuda, que busca información. Algo que olvidé de mencionar es que dentro de la aplicación existen videos de entrenamiento de em, cómo abrir una LLC, no exactamente abrir, pero cuál es la función de una LLC. Ujú. ¿Qué es un IAN? Cómo, en este caso, registrar un DBA? Hay bastantes videos de información dentro de esta aplicación, porque esa era la idea original, capacitar por medio de la aplicación. Pero Ok. ya conforme va pasando el tiempo, pues se ha ido actualizando cosas nuevas. Y estás haciendo mucho más que eso, porque aparte de eso, ahora también te dedicas a lo que es la creación de contenido y también haces colaboraciones con otras personas que le puedan brindar información de valor a tu comunidad. Platícame acerca de esa área. ¿Cómo decides tú empezar a crear contenido? Ya no nada más como un video en TikTok, sino algo mucho más profesional. Am, cuando, cuando empecé a agarrar un poquito de vistas, tengo un video que llegó a 30 millones de views, porque estaba limpiando un baño que estaba sumamente sucio, loco. Entonces yo empecé, no el típico limpiar con esponja y jabón, nada, sino yo me metí con una pressure washing a limpiar el baño. Entonces, porque estaba de más sucio, las paredes estaban como con lodo y todo. Yo metí esa pressure washing y al final del día quedó bien limpiecita. Ese video fue el que se hizo más viral, llegó a 30 millones de views, me dio como 100,000 seguidores y fue que me contactó Univision. Me Ujú. dijeron, esa, quiero hacerte una entrevista, me gustaría platicar contigo. En ese tiempo ya tenía la aplicación, porque ellas en base de esa, Univision, en base a ese video, pues se metieron a ver mi perfil y miraron que yo era creador de esa empresa. Entonces me dijeron que era raro, muy raro ver a un latino joven que pudiera tener una empresa de tecnología, en este caso una aplicación, y decidieron hacerme una entrevista. Entonces ya en ese tiempo yo tenía mi oficina en Pasadena y ellos llegaron, pude hablar con el entrevistador y me dijo, tú haces creación de contenido porque necesito tus redes sociales. Yo le digo, la verdad que no, simplemente lo subo por subir nomás. Orgánico. Y, sí, tienes que, por ahí me dio unas clases de tienes que hacer contenido porque te pagan. Y dije, bueno, pues voy a crear mi cuenta porque ellos como al final del día dicen, bueno, aquí están sus redes sociales, síganlo y tanta cosa. Ese video que lo postearon, ya en ese mismo día creé mi YouTube, creé mi Facebook, ya tenía TikTok, Instagram. Y cuando postearon el video que se llama En Despierta América, me llegaron bastantísimos seguidores para YouTube, para Facebook, inclusive para mismo TikTok. Y de ahí dije, pues bueno,
voy a empezar a crear contenido, porque si van a ver mis videos anteriores, son videos que los hacía por hacer, o sea, no Orgánicos, tenían... un video totalmente orgánico, o sea, sin planeación, producción ni nada de eso. Hoy en día ya lo hacemos con producción y todo, ya tenemos nuestro equipo de grabación, ya tenemos los guiones que se van a subir y todo, entonces ya hoy día ya estamos un poco más estructurados. Más que todo por el tema de la plataforma, Ujú, porque en sí mi fuerte es mostrar una necesidad y mostrar la solución, que es ujú. lo que hemos estado haciendo constantemente con Thunderbird. Las ventajas ahorita, por ejemplo, de poder hacer ese tipo, de tener ese tipo de producción para videos y todo eso, es de que pues eh, siempre tratamos de mostrar un perfil profesional ante el usuario, no solamente la persona que está mirando, quizás lo deslice y ya nunca más me ve, pero sí la comunidad que me sigue y necesita información adicional o necesita saber algo de la plataforma, entonces sí estamos haciendo como quien estableciéndonos ya como creadores de contenido de forma profesional, digámoslo así. Muy bien. Ahora, ¿qué consejo le darías tú a un emprendedor que quiere iniciar su negocio en los Estados Unidos? ¿Qué consejo te hubiera gustado a ti recibir antes de haber ido a comprar esa aspiradora ahí al Target? O sea, ¿qué hubieras hecho diferente y qué consejo te gustaría darle a alguien que quiere iniciar su negocio de limpieza en los Estados Unidos? El consejo que me hubiera gustado y que pienso dárselo ahora a las personas que están en este caso mirando este o escuchando este podcast es de que no todo se da de forma rápida. So, no esperen crear algo hoy y ya mañana recibir los beneficios. Empezar en un mundo de negocios que quieren ser empresarios o emprendedores no funciona de la noche a la mañana, pero tampoco quiere decir de que va a tomar tanto tiempo. So, va a requerir el tiempo que necesita requerir. Si le metes más esfuerzo, obviamente tu camino hacia la meta va a ser menos tiempo. No desesperarse, porque si llega el momento en el que pasa un tiempo y dice, no estoy recibiendo clientes, no está funcionando, tengo que pagar mi renta y cómo hago. Entonces, no desesperarse, trabajar duro, sí. Eso sí, el enfoque que yo puedo decir a cualquiera es trabaje lo más que pueda enfocado en su negocio, porque tarde o temprano su negocio le va a dar más de que cualquier trabajo normal afuera. No es Ujú, esperarse, no tirar la toalla, siempre tener el enfoque principal que es poder tener una empresa legal, funcional y sobre todo que trabaje de forma correcta. ujú. Entonces, la paciencia, ¿verdad? Ahora, hoy en día tú ya tienes bastantes responsabilidades porque aparte de tener tu compañía de limpieza, pues estás ocupado con tu empresa de tecnología y también estás creando tu contenido en redes. ¿Cómo le haces tú para poder equilibrar todas estas responsabilidades y seguir teniendo una calidad de vida? Eh, Eso sí es verán, lo que yo sí le puedo decir es de que lo que sí trato de hacer es, más que sea en las tardes, distraerme un poco. Lo que a mí más me gusta hacer es deporte. Aunque sea una vez a la semana, trato de salir a jugar fútbol. Eh, Porque en sí, la mayoría del tiempo, no solamente tengo estas dos compañías, ahorita en finales de diciembre lanzamos otra plataforma en Ecuador, que igual la creé yo, que es como DoorDash, pero DoorDash versión ecuatoriana. Ya la vamos a lanzar este finales de este mes. Sí me cuesta un poquito en esa parte, porque hace una semana estaba en Ecuador con todo el equipo de ingeniería de Ecuador, abriendo la oficina. Hoy estoy aquí en Los Ángeles, de aquí tengo que irme a Houston, de Houston tengo que irme a Florida, de Florida a New Jersey. A veces sí me complica un poquito, pero trato de sí o sí, por lo mínimo unos 2 días a la semana, en la tarde, salir a caminar, salir a distraerme un poco, porque mucho tiempo sí toma hacer esto. Claro que como al principio les dije, tienen que estar enfocados, sí, 100% eso sí en tu negocio. Pero sí hay que tomarse un poquito de tiempo aparte para poder uno distraerse de todo, en este caso el ámbito profesional que tú estás desarrollando. Ujú, Pienso que la mayoría de personas, de emprendedores, llegan al punto en el que las ideas se le van porque no se refrescan en sí.
A veces yo estoy sentado 6, 7 horas en un computador y quiero desarrollar algo, pero no tengo la idea. Pero si salgo a caminar, me distraigo un rato, esto era así, Ujú. Sí, más el fácil. descanso te ayuda a Entonces, ser sí, más productivo, ¿no? ajá. Como le digo, ha habido ocasiones en que trato de desarrollar algo y estoy piensa y no pasa nada, pero salgo a distraerme un rato y en esa caminata ya encuentro la Ujú. solución. Me encanta ese consejo porque fíjate que ya lo he comentado yo en otros episodios, pero muchas personas piensan que por ser uno dueño de negocio, uno trabaja menos, pero la realidad es que cuando uno está empezando un negocio, uno trabaja mucho más que su equipo de trabajo. Hay muchas noches que uno no duerme lo suficiente, pero qué importante el dedicarnos el tiempo para, no solamente por salud mental, sino también para poder refrescar, como tú dices, todas esas ideas y poder regresar y siendo más productivos. Ahora, en lo que tiene que ver en No, cuanto a la tecnología, Javier, ¿cuál ha sido la lección más importante que has aprendido al liderar una empresa de tecnología siendo tan joven? a no confiar, a no confiar. Y eso me va a decir, bueno, genera controversia, ok, ¿por qué les digo a no confiar? Cuando uno empieza a delegar en una empresa, ¿qué es el punto clave para poder crecer? Si tú no delegas, en sí no puedes crecer, porque tú no eres un octopus que andas, tú eres el que cobra, tú eres el que estimados, tú eres el que hace esto, pero sí tienes que empezar a delegar. Pero, ok, hay un punto clave ahí. Cuando empieces a delegar, necesitas saber a quién estás delegando esa posición. ¿A Ujú, quién es la persona que le estás confiando esa posición? Porque en sí estás delegando una parte de tu empresa, una parte tuya que tú estás creando, que tú quieres que salga a flote. ¿Por qué te digo eso en este caso? Porque cuando yo estuve en el proceso de crear Thunder Pro y salió Thunder Pro, me quise asociar o me asocié con una persona que el cual le delegué toda la parte de producción de la aplicación y resulta que al final del día me terminó robando. eh, Me terminó robando totalmente porque yo le di las operaciones de la empresa. Lo que hacía esta persona era que me sacó 150,000 de la cuenta y aparte me robó una aplicación que estábamos por sacar. Es una aplicación de conseguir clientes. Ese fue mi error por no haber investigado un poco más de esta persona, ¿ok? ujú, Eso no supe yo por mi anhelo de, ok, encárgate de esto y yo me encargo de este otro y luego vemos qué sucede. Pero nunca estuve supervisando, analizando qué es lo que estaba haciendo. Entonces, en base a esa pérdida, esa estafa, eso que me hicieron con la aplicación, porque prácticamente casi pierdo la aplicación, ujú, ah, aprendí que de ese error necesito poner más atención a cada una de las posiciones que estoy yo desarrollando, desenvolviendo. ujú, Por ejemplo, lo que yo hago normalmente ahorita es con cada gerente general de cada empresa, de Thunder Pro, de Clean Company, de FastGeo, que se llama la aplicación, en este caso en Ecuador, y tengo otra plataforma también. Son 4 empresas las cuales yo cada semana estoy yo constantemente reuniéndome con los gerentes generales de cada empresa para ir viendo cuáles son los movimientos que hemos tenido cada semana, cuáles son los ingresos que estamos teniendo, cuáles son los egresos, qué es lo que está pasando con cada uno de los employees. Eso sí, me quedó sí o sí claro de que tengo que inmiscuirme dentro de la misma gente para ir viendo cómo está funcionando. ujú. Porque el Entonces es único, importante, como mencionabas tú, delegar, pero también no podemos cerrar los ojos y confiar en que todos van a hacer el trabajo según nuestra visión. correcto, porque como te vuelvo y te menciono, si tú delegas algo, estás delegando algo de tu negocio. Son, o bien esa persona es beneficio para tu empresa o a su vez es el contra para tu empresa. Ujú, Y así como tú le estás delegando a ojo cerrado, piensas que lo va a hacer bien, pero si no supervisas qué es lo que está haciendo, pues prácticamente no va a funcionar. ujú. Te voy a platicar algo que yo no he platicado. Fíjate que yo estudié programación de computadoras hace años, entonces digamos que lo que yo aprendí ya como quien dice es obsoleto, sin embargo, pues el estudiar, el tener ese tipo de conocimientos como que te abre la mente para otras nuevas tecnologías, más o menos ya sabes que cómo funciona o cómo está la parte detrás. Entonces, en uno de los trabajos que yo tuve, básicamente en esa posición se me delegó la responsabilidad de gestionar un sistema de inventario.
Entonces, en ese momento el programa de contabilidad que nosotros utilizábamos no existía una aplicación que fuera compatible con nuestro sistema contable, porque hoy en día hay algunas integraciones que puedes hacer tú con los programas para poder, digamos, conectar este sistema de inventario a tu programa contable. Pero bueno, en ese entonces, digamos, hace años, no existía un programa compatible con nuestro programa de contabilidad. Entonces lo que yo hice fue que me valí de una aplicación que estaba gratis en el App Store. Entonces, en esa aplicación, pues tú la bajabas, la podías usar gratis, pero si tú querías utilizar el uso ilimitado, digamos, porque básicamente la configurabas como tipo con una hoja de Excel, Ya. tenías que pagar, creo que eran como $10. Total que yo empecé a programar la aplicación para cubrir la necesidad que teníamos en la empresa. Entonces, cuando yo empiezo a programar la aplicación, a diseñar, digamos, el formato que yo quería utilizar para el sistema de inventario, de repente me contactaron los developers de la aplicación y me empezaron a decir que querían tener una junta conmigo, que querían saber qué es lo que yo estaba haciendo con su aplicación. Y pues ya les platiqué, o sea, yo la verdad, sin nada de malicia, yo era una empleada en esa empresa, yo les dije, mira, pues tenemos esta necesidad, necesitamos un sistema de inventario que funcione de esta manera. En este momento, esta empresa o este sistema que nosotros usamos no existe una aplicación que sea compatible y eso es lo que estamos haciendo. Después me pidieron tener otra junta, eran dos developers de la aplicación y pues yo les platiqué todo de pie a pa, qué era lo que estaba haciendo, cuál era la necesidad. Como unas 2 o 3 semanas después me contactan para dejarme saber que ya no iban a permitir el uso ilimitado de la aplicación, que ahora ellos iban a cobrar por, digamos, por los rows o las columnas que tú querías utilizar. Pero por haberles yo dado las ideas que a mí sí me iban a permitir el uso ilimitado. O sea, obviamente, pues ya ves que te digo que se pagaban, creo que eran $10. Obviamente a mí eso no me beneficiaba porque la aplicación no era mía, el sistema que yo diseñé lo diseñé para una empresa para la cual yo trabajaba. Pero entonces así quedó. Como unos 2 meses después, Javier, yo chequé el website de la empresa y todas mis ideas ya estaban en su website. Actualmente la empresa trabaja con empresas como Amazon, General Electric, o sea, compañías de renombre. Pero digamos que fue gracias a todo lo que yo les dije que podía hacer su producto, que probablemente ellos ni sabían que su producto podía hacer eso. Entonces, la tecnología también es parte, digamos, de algo que a mí me gusta. En mi empresa, pues yo he diseñado ciertos procesos. em, y también uno de mis planes ha sido el desarrollar una aplicación para nosotros, para nuestra industria, en base a la necesidad que nosotros tenemos. Yo he tenido dos juntas con dos personas diferentes que se dedican a hacer programación y lo que es los códigos. Y las dos reuniones han sido un fracaso total, porque en la primera reunión la persona quería ser parte del proyecto, en la otra reunión, entonces lo que tú dices, yo la verdad he sido muy desconfiada, yo sé lo que quiero hacer, pero hasta ahorita digamos que ese proyecto está en pausa. Porque no he encontrado a la persona, porque básicamente ese es mi proyecto, yo quiero que sea mi aplicación, pero cada vez que hablo con alguien, la persona quiere ser parte del proyecto o simplemente no lo quiere soltar. O sea, quiere como que programarlo y venderme a mí el uso de. Y yo no quiero No, eso. lo que sucede es, como le digo, es la misma cuestión que me pasó a mí. Hoy en día esa plataforma está funcionando, obviamente no voy a decir su nombre, pero en sí el diseño original hoy en día ya cambió totalmente, porque estoy hablando que eso pasó hace más de un año y medio atrás, pero el diseño original, las funciones en sí, yo por inexperiencia, yo no pude, o por inexperiencia, sí, es básicamente eso, es por inexperiencia y por confiado no pude registrar o no quise registrar porque, es que quizás esta persona se vaya a incomodar, se vaya a molestar, nunca registré ni nada. Ahí está el diseño, codifiquémoslo, hagámoslo, cuando se terminó de hacer, se pelaron, se fueron. So, por eso mencioné al principio que crear una de las empresas tienes que saber exactamente qué es lo que estás haciendo, porque Ujú. puede llegar así como otra persona que te menciona y te dice, no, es que lo podemos hacer y te lo hacemos bonito, que te quede bien, pero mira, ve, esto para mí, ajá, pero si tú no sabes, tú vas a decir, sí, está bien, hagámoslo, porque quieres tú sacar ese proyecto, pero sin darte cuenta, pues sí, te pueden en sí afectar totalmente que
te va a pasar lo mismo que te pasó, de que diste las ideas y esa empresa está facturando quizás $100,000 al día y tú no estás recibiendo ninguna Regalía beneficio. nada. Ni nada, sí, exactamente. So, yo diría que tiene, en este caso, las ideas que uno tiene que en este caso conocer exactamente con quién está platicando, porque no sabes quién es la persona que está detrás. Ujú. Porque hoy en día, si yo tengo una idea, yo mismo la tengo que pensar dos veces antes de poder quizás salir y buscar investors. Porque, por ejemplo, ahorita con Thunder Pro, ya en este caso la aplicación ya vendí un 30% con Investors de Houston. So, es una empresa que ya está creciendo poco a poco. Pero al mismo tiempo nunca me he quedado sentado. Ujú. Siempre están saliendo ideas en cual una de estas fue hacer esta aplicación de delivery que va a salir ahorita en Ecuador, que es la misma funcionalidad como de DoorDash. Entonces, sí cuesta un poquito poder tratar de confiar en esa otra persona, pero sí, o sea, tiene que saber con quién está platicando. Sí, sí, o sea, que toma tiempo como encontrar, digamos, al contacto adecuado que nos ayude. Fíjate que yo he considerado incluso regresar a la escuela y como actualizarme en todo lo que vienen siendo códigos para diseñar aplicaciones para incluso hacerla yo misma. Pero bueno, esa es otra historia. Ahora, Javier, regresando al 2016, si tú le pudieras dar un consejo a ese Javier que llegó trabajando como dishwasher, ¿qué consejo le darías? Crea tu propio negocio. Crea tu propio negocio, empieza tu propio negocio, sí o sí. De verdad que el tiempo, no digo que el tiempo que yo empecé haciendo de cocinero y lavar platos, no digo que haya sido una pérdida de tiempo, porque fue experiencias que me ayudaron en sí a ir quizás a futuro, ir desarrollando. Porque si no hubiera entrado a la industria de los restaurantes, no hubiera tenido ni idea de cómo limpiar un restaurante. Y mi fuerte aquí en California de las deep cleanings son los restaurantes, ¿ya? Ujú. Entonces mi fuerte ingreso de las deep cleanings con la empresa de limpieza son los restaurantes. Entonces, no digo que haya sido una pérdida de tiempo, pero sí como quien, si cuando llegué aquí, mi consejo que yo me hubiera dado es, créate una empresa de limpieza. Así, créate cualquier negocio, pero hazlo tuyo. Ok. Porque si ha notado, usted que conoce muchas personas, tiene entrevistas, ha notado de que hay personas que inclusive a veces no pueden ni leer ni escribir, pero tienen las mega empresas, Ujú, empresas que facturan 1, 2, 3 millones de dólares al mes. ujú, Ese potencial tenemos nosotros, los latinos, porque hay un dicho que dice Yokoi Kenji, a mí me gusta escuchar mucho a este, que es como un pecado enseñarle algo a un latino, porque ujú, ya abre su sucursal, inclusive a veces sin saber, pero lo hace, ujú, porque tenemos esas ganas, esa necesidad de poder crear, crecer en este país. ujú. Entonces, sí, el consejo que me hubiera podido dar hacia el 2016 es empezar un negocio desde ya. Ujú. Fíjate que yo opino que en Estados Unidos está la comunidad hispana y latina más trabajadora del mundo. Yo sé que en todos los países hay gente trabajadora, pero creo que como comunidad, los latinos y los hispanos en los Estados Unidos son es una fuerza tremenda que impulsa la economía de este país y es gente que de verdad es resiliente y trabajadora. Así que quiero felicitarte, Javier, por todos tus logros. Muchas, muchas felicidades por tu empresa de limpieza. Muchas felicidades por Thunder Pro. Me emociona saber qué más vas a lograr, porque pues estás muy joven. Así que te felicito. Muchas, muchas felicidades. No, gracias a ti por todas las felicidades, gracias a ti por todas esas palabras. Como digo, las palabras que a las personas que a veces ni conocemos así de frente a frente son las que motivan en sí, porque yo he tenido llamadas con personas que dicen, Javier, gracias a sus videos, yo aprendí esto, gracias a esta aplicación, yo aprendí este otro. Son cosas que a veces motivan más, mucho más que venga y alguien te diga, toma $20, toma $30, sino palabras como esas que en este caso a ti y Miriam por eso. Y pues sí, los motivan a uno a poder seguir para adelante y creciendo. Que esa es la Claro que idea que sí. tenemos en este país más que todo. Claro que sí. Ahora, ¿cómo nos podemos poner en contacto contigo? ¿Cómo podemos nosotros descargar Thunder Pro? La aplicación la pueden descargar directamente en el Apple Store o en el Google Play, solo buscándola como Thunder Pro.
o a su vez para utilizar la plataforma tienen que ir a www.thunderpro.co Ok. y ahí van a tener acceso a toda la plataforma. Javier, muchas gracias nuevamente por habernos dedicado este tiempo. Gracias por haber compartido tu trayectoria y pues todas las cosas que has logrado hasta este momento, porque yo sé que vas a lograr muchas más cosas. Nuevamente, muchas felicidades y gracias por estar aquí. Gracias a usted por este tiempo y por este espacio, ¿no? Que tenga un excelente día. Y a toda nuestra audiencia, recuerden que la próxima semana vamos a tener una entrevista así de interesante aquí en el Café Taxo de Y tú también puedes.